qué a Madame Curie? Pues se cruzó en mi vida cuando yo tenía 17 años y nunca lo olvidaré. Fue en un viaje a Sevilla y fui a comprar un regalo y me encontré con este libro, La vida de Marie Curie, escrita por su hija Eve Curie. Y a la vuelta del viaje me lo leí, en el tren de Sevilla a Madrid me lo leí, me entusiasmó el personaje y sobre todo descubrí la persona que subyace bajo el personaje. Eso es lo que a mí me atrapó tremendamente y a partir de ahí se convirtió en mi regalo favorito para todos los amigos. Detrás de esta mania está Belén Juste, una de las grandes divulgadoras de la ciencia de este país, aparte de especialista en anatomía patológica, trabajas en el 12 de octubre, pero nos interesa mucho tu faceta como divulgadora y te hemos traído precisamente en este programa dedicado a las joyas porque hemos considerado que la gran joya del siglo XX es Marie Curie y la queremos descubrir contigo. Como nos encantaría tenerla de gata parda y no la podemos tener, lo vamos a hacer a través de ti, que además eres autora de... Es la primera biografía de la científica que está prologada por sus nietos. Sí, los nietos de Marie Curie, hijos de Irene y Frédéric Joliot-Curie, les han solicitado a lo largo de la vida muchos prólogos de muchos libros porque es de las científicas que más biografías tiene y tuvimos el gran honor y la alegría de que aceptaran prologar nuestro libro María Sklodowska-Curie, ella misma, que ya está en segunda edición y la verdad es que cuando nos dijeron que sí fue una emoción enorme. El primero que publicamos fue María Sklodowska-Curie, una polaca en París. Ese fue un gran éxito que acompañaba la exposición del mismo nombre que itinera por toda España, por Europa, por América y estás en más de 112 destinos y realmente un éxito que no esperábamos para nada y nos ha superado. Y gracias a ese éxito escribimos una biografía más profunda y con mucho más material aportado por la propia familia que la titulamos María Sklodowska-Curie, ella misma, porque hemos puesto sobre todo fragmentos de sus propios escritos, sus cartas, su diario conmovedor y nosotros hilamos con nuestro texto lo que dice la propia protagonista, que nadie mejor que ella para contar su vida. Belén, vamos a empezar por el principio. Has elegido el seudónimo Mania. Mania, sí. Que es como la llamaban a ella en casa. Sí, a ella la llamaban de pequeña Mania y sus amigos durante su adolescencia y juventud la seguían llamando Mania. Ella nace en noviembre, en 1867, en Polonia. Y hay un acontecimiento que marca su infancia y es que su madre enferma de tuberculosis y no toca a sus hijos. Claro, su madre enferma en el embarazo precisamente de María y cuando ya nace, pues en aquella época, imagínate, era el aislamiento absoluto de la persona que padecía tuberculosis y esto hizo que nunca la abrazara, nunca la besara, nunca tuviera ningún contacto físico con su madre y esa carencia afectiva del acercamiento materno pues la marcó tremendamente toda su vida. De hecho, cualquier persona que profundice en la vida de Marie Curie se dará cuenta que es una sensibilidad exquisita en la escritura y una ternura exquisita y sin embargo una apariencia fría que no lo era. Ella tiene una relación extraordinaria con su hermana Bronia. Con su hermana Bronia, cuando muere Zosia la mayor, Bronia es la siguiente, se convierte en el puntal, la que siempre en sus momentos de debilidad, que los hubo y muchos, fue su gran puntal, y Bronia soñaba con ser médico y ella soñaba con ser física, pero no tenían los medios económicos, su padre solo tenía ciertos ahorros para el hijo varón, que también iba a hacer medicina, y Marie es cuando le propone lo que yo y la otra autora, Sonia Rivas Caballero, llamamos el pacto fraterno, que se coloca como institutriz para costear la carrera de su hermana. Eso contado así es muy fácil, pero vivido como lo cuenta ella fue durísimo. ¿No tuvo ella un primer amor que no salió? Pues en esa etapa de institutriz. Porque ella se va lejos de los suyos en aquella época y era una institutriz magnífica, la adoraban, con 5 idiomas, con conocimientos de muchísimas materias, pero llegó el primogénito de la familia, que estudiaba precisamente matemáticas en Varsovia, y se encontró con la maravilla de institutriz, de lo que todo el mundo hablaba, lo buena que era, lo mucho que sabía, tal, y que resolvía con él programas de álgebra que él mismo no sabía resolver, pero amigo, cuando le dijo a la familia que quería convertirla en su esposa, una cosa era ser una institutriz maravillosa y otra cosa casarse con el primogénito de una familia burguesa de esa época.
Y entonces el ultimátum, o ella o la herencia. Lo que la ciencia le debe a ese rechazo. Pues sí, la verdad, ella lloró desconsoladamente muchos meses y casi nos quedamos en su depresión sin que hubiera ido a París, pero su hermana Bronia insistió y cruzó el umbral de la Sorbona. Vamos a situarnos en París. Ella llega a la Universidad de la Sorbona, tiene 24 años. ¿Y qué ciudad encuentra y sobre todo qué universidad? Porque claro, creo que había 700 estudiantes y una veintena de chicas. Ella, imagínate, llegó el 3 de noviembre, a punto de cumplir los 24 años, de 1891, y se encuentra una ciudad, sobre todo, que ella es lo que más le llama la atención, libre, que se podía hablar con libertad, que no pasaba como en su Polonia natal, que en aquel momento estaba invadida por sus poderosos vecinos, sobre todo Varsovia por Rusia, no podía hablar polaco, siempre estaba musitando con su familia, que eran grandes polacos, estudiando a escondidas lengua polaca, cultura polaca, y llega a Francia y se encuentra que todo el mundo ríe, todo el mundo habla, nadie musita, eso es algo que ella la deja muy impresionada, y se inscribe en la Sorbona con su nombre polaco, María Sklodowska, con muy pocas mujeres en la facultad, ahorrando todo lo que podía, estudiando en la biblioteca de Santa Genoveva al lado de la Sorbona hasta altas horas, hasta que cerraban, para ahorrar, y mareándose en las clases porque no se alimentaba. O sea, que tenía una vida muy austera. Muy austera. Marie Curie toda su vida, inclusive cuando pudo ser rica monetariamente hablando, renunció a esa riqueza y nunca fue una persona, siempre se consideró la joven campesina polaca. Belén, vamos a ese encuentro con Pierre. Pues ese fue un encuentro que cambió la vida de los dos. Y de la humanidad. Y de la humanidad. Realmente Pierre Curie ya era un gran científico reputado en todo el mundo. Y Marie era una recién licenciada, doblemente licenciada, porque se licencia en físicas con el número 1 en solo 2 años y con otro año más en matemáticas. Y en esa segunda licenciatura, en la primavera de 1894, ella buscaba un sitio donde llevar a cabo un trabajo de imantación de los aceros que le habían encargado y tenía problemas de ubicación. Y un colega de Friburgo, polaco, le dijo que conocía a un científico que tal vez podría ayudarla. Y al día siguiente quedaron en la pensión de este profesor polaco. Y Pierre se quedó absolutamente obnubilado por la única mujer que él había conocido, que podía hablar de ciencia de tú a tú, que entendía todo lo que decía y que su amor profundo era por la ciencia. Y se encontró con alguien que vivía como él. Mira, Belén, aquí sí que quiero hacer una pausa para que expliques a los oyentes qué hizo este matrimonio por nosotros, qué ha hecho por la gente que tiene cáncer y que ahora va a sesiones de radioterapia, por ejemplo. ¿Cuánto le debemos al matrimonio Curie? Pues al matrimonio Curie y a sus hijos le debemos muchísimo, porque ellos, haciendo la tesis doctoral de María, que parece que era una gran científica, pero no, estaba haciendo una tesis doctoral cuando descubre 2 nuevos elementos químicos, el primero el polonio, que por amor a su patria le pone polonio, y el segundo el radio que es la base de la radioactividad. Y este matrimonio consiguen extraer un decigramo de cloruro de radio. Y esto ya se sabe que empieza a tener poder terapéutico para sanación de enfermedades, entre otras el cáncer. Y cuando pueden vislumbrar que serán millonarios por generaciones, pues un domingo, antes de irse en bicicleta por los aledaños de París, se sientan a la mesa y deciden qué hacen, porque les han pedido a Estados Unidos cómo se extrae el radio, cuál es el mecanismo. Y ahí renuncian a una inmensa fortuna, decidiendo que han descubierto un elemento que pertenece a la naturaleza y que además tiene un fin terapéutico y que esto no debe pertenecer a nadie. Renuncian a la patente, mandan todo el mecanismo de extracción y gracias a esto se hizo un tratamiento universal de curiterapia primero y posteriormente radioterapia. O sea, renunciaron a la patente. A la patente, algo que es histórico, que muy poca gente conoce y que yo creo que debería de conocerse más, y cuando a los nietos les comentamos nosotros este tema, nos dicen muy orgullosos que hicieron lo correcto, que evidentemente cada uno debe labrarse su futuro y que no se puede enriquecer uno a costa de la salud de nadie y de un elemento que tú no has creado, que está en la propia naturaleza. Tú has tenido la suerte de descubrirlo. Aquí en este programa hemos invitado a actores, actrices, directores de cine, músicos, y entonces ellos nos han contado cómo fue su encuentro con la fama y con la popularidad. Y el matrimonio también lo vivió cuando ganan el Nobel. Y hay una carta que escribe Pierre a un amigo suyo en el que cuenta: estoy abrumado
porque me persiguen los periodistas. Sí, ellos tenían un concepto de la fama realmente que les quitaba la paz, y que lo que querían después de la tormenta del Nobel era volver a la paz del laboratorio, a poder investigar sin que les interrumpieran, a que no describieran, como dice Pierre Cuvier en una de esas cartas a este amigo que nombras, cómo era el gato que tenían en casa y cómo jugaba su hija, y recuperar un poco la vida familiar. Les costó y realmente ya nunca más lo conseguirían. Luego está este episodio tan dramático que es la muerte de Pierre porque le atropella un coche de caballos. Fue realmente la vida de Marie Curie, las muertes prematuras de su madre y de su hermana, y ya el mazazo tremendo, con 38 años, 2 niñas, una de meses, que quedan para cenar, y Pierre iba a recoger unas galeradas del último artículo conjuntamente firmado con Marie, y llovía muchísimo en París, resbaló en la calzada, no vio el carromato que venía de frente, agazapado en el paraguas, le arrolló el carromato de caballos percherones y le aplastó el cráneo y murió en el acto. Entonces, cuando llegó Marie, que venía de pasear con su hija mayor, y se encontró a su suegro que vivía con ellos, y al rector de la Sorbona y a compañeros con aquellas caras demudadas, intuyó que algo grave había pasado, pero cuando le dijeron que Pierre había muerto, el shock fue tan fuerte que llegó a preguntar: ¿pero muerto del todo? Como si una persona pudiera morir solo un poco. Y a partir de ahí ya se volvió a cerrar en sí misma. Vino Bronia, como siempre, sus hermanos de Polonia inmediatamente, y volvió a ser su puntal. Y bueno, a demostrar al mundo que la mujer que había alcanzado un premio Nobel y que el mundo científico consideraba que era el mérito de su marido y su enamoramiento el que la había alzado a ella a la cumbre de la ciencia, demostrar al mundo sobre esa tragedia que valía tanto en solitario como con él, y conseguir un segundo Nobel ya en solitario. Una cosa absolutamente alucinante. Es una vida, una superación continua, y es la primera mujer premio Nobel y la primera persona 2 veces premio Nobel, y la segunda vez ya en solitario. Belén, ¿cómo fue luego su vida después de Pierre? Se ha hablado de este investigador de que Paul también... Langevin. Sí. Hombre, la verdad es que Paul Langevin era una persona, un dandy, un seductor. Tenía un matrimonio con una mujer ama de casa que no tenía ningún interés por ningún tema científico y que le presionaba continuamente porque aceptara trabajos industriales y no se dedicara a la investigación básica, que esto no daba dinero. Y bueno, todo el mundo conocía sus amoríos con sus alumnas y con todo el mundo. Y él era la persona en la que Pierre Curie, cuando le dan el Nobel y le dan una cátedra, deja la escuela de la Villa de París y se la cede su puesto a Paul Langevin, que eran muy amigos. Cuando finalmente fallece Pierre Curie, pues efectivamente Paul Langevin se preocupa mucho de atender también a Marie, todo el grupo de amigos, la consideraban uno más, y entonces llegó un momento en que saltó el escándalo del la posible relación amorosa entre Paul Langevin y Marie Curie. Ellos estaban en ese momento en Bruselas, en el Congreso Solvay, con Einstein y con los grandes científicos, y saltó el escándalo, no a nivel global como hoy en día, pero casi, y aquello fue tremendo, la persecución sobre ella. Además, lo que es la sociedad, a él, que era casado y con 4 hijos, no le persiguió nadie, nadie le exigió nada. A ella, que era viuda hacía 5 años y que podría tener más libertad de actuación, fue demoledor. Se le exigió la renuncia a la cátedra de la Sorbona, se la tiró tomates, huevos, tuvo que abandonar su vivienda, se la volvió a tachar de polaca, extranjera, usurpadora de maridos. Bueno, no os imagináis, según su hija Eva, estuvo al borde del suicidio. Si no se suicidó fue por sus hijas. Pues claro, es muy duro. Detrás de cualquier personaje ilustre hay una vida cotidiana, hay una vida llena de experiencias vitales. Sonia Rivas y yo hemos intentado en el libro mantener los textos originales, porque no hay que novelar nada, realmente es una vida que parece una novela. Al final fue realmente rápido, porque fue una anemia perniciosa aguda que no pudo responder la médula por tantas radiaciones acumuladas. Llamaron a la familia, pudo llegar su hija Irene y su yerno, no llegaron a tiempo sus hermanos de Varsovia, pero Bronia y Joseph trajeron tierra polaca para cubrir su tumba, que al momento que ya llegaron, y allí estuvo hasta 1995, que el presidente François Mitterrand reclamó los restos de Marie Curie y volvió a ser pionera, la primera mujer que entra en el panteón de hombres ilustres de Francia. Belén, ha sido un placer tenerte. Un gusto. Ha sido maravilloso seguir la vida
de Marie Curie tal y como la has contado, con ese detalle, con esa pasión. Ahora quiero volver a Belén Juste para despedir el Faro. Es un honor hablar de Marie Curie. Has estado en los premios Nobel, invitada por la Academia. Has tenido una de las exposiciones que ahora está itinerante más gloriosas de la última temporada, que es esa dedicada a las mujeres que han sido premio Nobel. Y querría